de la palabra de Dios a nuestro oído. También nos dice que no es una parte de la Biblia. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no es que me gustan los salmos, que me gustan los proverbios, toda la Biblia. También dice que hay que leerla y escucharla, dice, de noche y de día, regularmente, permanentemente, en todo tiempo. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo que leían la Biblia y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Entonces, a veces le ha pasado, usted lee la Biblia, ¿qué dice ahí? Quedó azulito, ¿verdad? Queda. Dígame que entendió. No entendió nada. Bueno, entonces volvemos a leer, leemos hasta que entendamos. En todo caso, estamos poniendo el sentido. No es que ponemos un audio allí y usted se pone, usted aprovecha para revisar el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, el TokTok, sino que usted está poniendo el sentido. Y hoy vamos a leer y vamos a oír la carta de Pablo a Tito. Son 3 capítulos y duran menos de 15 minutos. Me he dado cuenta que las personas no duran mucho tiempo concentrados escuchando la Biblia. O sea, tiene 2 minutos y ya está como, ya es como que quiere tirar el pie, ya como que ya le entra como millillo, como picazón. Óyeme, exactamente. Entonces, mire ese ejercicio. Si usted leyera la Biblia 15 minutos diarios, al terminar el año usted habría leído toda la Biblia, solo con 15 minutos diarios. Es más, mira, esta forma de leer la Biblia le indica a usted hasta cuánto demora leer un capítulo. Por ejemplo, leer el capítulo 1 de Tito lleva 4 minutos 15 y usted se lee el capítulo. Hay otro capítulo más cortico, se demora 3 minutos y pico. Es decir, en menos de 15 minutos usted leyó toda la carta de Pablo a Tito. Y lo vamos a hacer hoy. Ahora, esta carta tiene unas características que le voy a introducir un poquito. ¿Usted qué sabe de Tito? ¿Alguien aquí sabe algo de Tito? Si le dijera el apellido, usted sabría más. Porque si le digo Tito Núñez, usted me dice, es el hijo del señor Núñez, ¿verdad? Pero ni siquiera sabemos el apellido de Tito. Tito es un discípulo muy especial de Pablo. Pablo le ha compartido a Tito de Jesús. Pablo ha edificado a Tito en los caminos de Jesús. Y Tito se ha vuelto un colaborador de Pablo en las misiones, en el ministerio apostólico de Pablo. Lo acompaña a varias partes. Entre otras cosas, Tito acompañó a Pablo a la iglesia de Corinto. Si usted recuerda y ha estudiado un poquito la historia y los antecedentes de cada una de estas cartas, que a mí me emociona estudiarlo porque digo, usted quiere ver películas de suspenso, de emoción, de acción, de intriga, bueno, métase a leer la Biblia y verá. Y entonces aquí tenemos que Tito acompañó a Pablo a Corinto. Y en Corinto se encontraron que la gente era aparentemente muy espiritual. Oraban, adoraban a Dios, hablaban en lengua, oraban por milagros y sucedían milagros. Pero a la vez que esto ocurría, la gente de Corinto vivían unas vidas paralelas a la vida cristiana.
Por ejemplo, se conoce que en la iglesia de Corinto había un señor que tenía su mujer. Bueno, era la mujer, yo no sé si era la esposa. Era la mujer, si era la esposa no sé. Lo cierto es que tenía un hijo que no era hijo de la señora. Y el hijo de la señora, el hijo del caballero, le enamoraba a la señora al papá. Por eso digo, no sé si era la esposa. En todo caso, no era la mamá del hijo. Y entonces Pablo escribe, dice, yo sé que ahí hay este tipo de cosas. Y menciona, eso vamos a mencionarle un caso, que no vamos a hablar de los otros casos de la iglesia de Corinto, pero ocurrían este tipo de cosas dentro de la iglesia con frecuencia. Y allí en esa iglesia y en medio de ese ministerio estuvo Tito. Es decir, Pablo le encomendaba a Tito tareitas que no eran muy sencillas. Ahora Pablo tiene esta situación en Creta. Creta es una isla griega y Pablo envía a Tito para que haga ministerio. ¿Dónde? En Creta. Pero las cosas en Creta no iban muy bien, porque los cristianos de Creta, además de ser cristianos, creían en Zeus, un dios griego. Además tenían costumbres judías. Entonces no se sabía qué eran. Bueno, al final de cuentas, ¿qué son? Creen en Zeus, creen en Jesús, son judíos. ¿A qué juegan estos? Y en su vida particular dice que ahí había muchos mercenarios que se vendían al mejor postor. Y había chicas, jovencitas, que no tenían muy buenas cosas y se dedicaban a prácticas que no estaban de acuerdo con la moral cristiana, pero que además esas prácticas que ellas realizaban eran de alguna manera respaldadas por sus propias mamás. Y ahora, ¿por qué las mamás les respaldaban en estas cosas? Porque ellas habían vivido sus vidas también de esa manera, y pues ¿qué podían enseñarle a las hijas si su testimonio no respondía pues a un buen ejemplo? Más o menos esta es la situación que están viviendo. Y entonces Pablo le dice a su discípulo Tito, yo confío en que tú vas a hacer una buena labor. Yo sé que no es fácil, pero yo creo que tú vas a hacer allí un buen trabajo. Además, ya Tito era un discípulo probado en otras circunstancias, y Pablo le dice, te envío a Creta para que corrijas lo deficiente. Bueno, esa responsabilidad tiene Tito. La situación en Creta había llegado a tal punto que decir que era de Creta era como decir, si yo decía, soy de Creta, este es corrupto, este es mentiroso. Es más, recuerde usted que a las personas mentirosas se les llama cretinos. Y eso de cretino viene de Creta. Cretino era sinónimo de mentiroso, corrupto, doble moral. La persona que se comportaba de esta manera le decían cretino o le decían cretizo. Entonces, nunca vaya a aceptar usted que le digan cretino o cretina. Esto era más o menos investigando esto, supe de dónde viene la palabra cretino, ¿verdad? Sí, la usaban y todavía la usan. Este es un cretino, pero tiene que ver con Creta. Vamos a poner entonces la carta de Pablo a Tito. Escuchemos con atención. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios.
Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Capítulo 2. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a ser sumisas a sus esposos.
entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelan con esperanza este día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Capítulo 3. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías.
Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿Cómo les pareció la carta? Para los que no habían leído todavía un libro de la Biblia, los que ya habían leído uno, ya han leído dos. Jonás y la carta de Pablo a Tito. Bueno, vamos a hacer unos grupitos. Los varones se hacen con Henry. Los varones con Henry. Un grupo con Rosiris, de mujeres. Un grupo con Rocío. Grupo pequeño. Un grupo con Rosiris. Un grupo con Rocío. Un grupo con Dioselina.